Y dice el texto: y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Estas palabras que fueron dichas por Moisés son palabras llenas de ánimo, de fe, llenas de confianza en Dios. Él ha visto que la presencia de Dios lo ha impulsado y ha respaldado su liderazgo. Ha visto que la mano de Dios ha juzgado a Faraón, ha juzgado a Egipto, ha avergonzado a todo el pueblo egipcio y además ha humillado a los dioses de los egipcios. Pues ningún dios en los cuales habían confiado las personas de Egipto los pudo librar de la mano poderosa de Jehová. Amén. Vemos claramente que para ese entonces Israel ya había salido de Egipto. Es el comienzo de su jornada a la tierra prometida. Ya han acampado a orillas del Mar Rojo. Y podemos ver cómo se llama que el campamento de Israel, a su frente está el mar, a su izquierda y su derecha está lo que son montañas. Ya Dios ha juzgado a los egipcios con las 10 plagas, con los 10 juicios. Y en este campamento es donde Moisés les habla las palabras de ánimo. ¿Y por qué les está hablando estas palabras de ánimo al pueblo? Porque Faraón y su ejército van en persecución del pueblo de Israel. Así que este tema lo he titulado Liderazgo en tiempo de crisis. Entonces, cuando los israelitas se dan cuenta que los egipcios van tras ellos, se llenaron de temor en gran manera y notemos que comenzaron a quejarse contra Moisés, diciéndole, allí en capítulo 14, versos 12 y 13, podemos leer claramente que los israelitas le dicen a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y ese está en Éxodo 14, 12, 13, y se están, ¿cómo se llama?, lamentando. Para este momento la fe del pueblo de Israel ha caído, la fe del pueblo de Israel está por los suelos, están llenos de temor, llenos de angustia. Por el otro lado vemos a Moisés, que la fe de Moisés está plena, llena de confianza, y Moisés sabía que aún en esta ocasión Dios los iba a librar de la persecución de la mano de los egipcios. Amén. Y analizando un poquito podemos darnos cuenta que la fe de Moisés no es una fe repentina, no es una fe espontánea, sino más bien es una fe que ha ido creciendo en la comunión con Dios, es una fe que ha ido creciendo al ver el poder de Dios. Así que veamos las palabras que les dice Moisés a estos hombres. Las primeras palabras fueron: no teman, no temáis. Es cierto que cuando nosotros corremos peligro o sentimos
que nuestra vida corre peligro, tenemos acechanzas por parte del adversario, nos llenamos de temor en gran manera. Recordemos, por ejemplo, que aquellas personas que de momento son asaltadas por unos ladrones con pistola en mano, la persona se angustia. Recuerdo que en una ocasión me comentaba una persona que en el trayecto a su trabajo él tomó lo que es la combi y subieron unas personas, ladrones, sacaron el arma de fuego y me contaba esta persona que sintió pues gran temor, gran miedo y decía, vi toda mi vida en un segundo. Todo pasó en un segundo, toda su vida, pues tuvo gran temor de estas personas. Pensó lo peor la persona. Afortunadamente las personas simplemente pues fueron despojadas, pero se llevó un gran susto la persona. A los ojos del pueblo de Israel vemos claramente que la situación les parece difícil. Ellos están acampados a orillas del mar. El mar está delante de ellos, además van con sus niños, sus ganados, etc. Y el pueblo egipcio, el ejército de Faraón, viene bien armado, con carros, y ellos por eso se desaniman, la fe les viene abajo, están pensando lo peor. Moisés, ¿por qué nos haces esto, Moisés? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto donde pudiésemos ser enterrados? Eso te dijimos en Egipto, Moisés, pero tú no nos hiciste caso, nos sacaste aquí y aquí seremos muertos en el desierto. Mas Moisés le dice, no teman, no teman, no teman. Hemos visto, creo que cuando los niños pequeñitos tienen miedo porque se fue la luz, el padre les dice, no temas, hijo, aquí estoy contigo, no pasa nada. Recuerdo cómo se llama en semanas anteriores, estaba Yered, Frida y Yoshua. Se fue la luz y comienza a gritar Frida, y su papá le dice, no tengas miedo, aquí estoy, y ya se tranquilizó. Y Moisés, al ver la fe que el pueblo de Israel pues había desanimado, les dice, no teman, no teman. ¿Quién se acuerda del profeta Eliseo? El profeta Eliseo, recordemos aquel suceso cuando el rey de Siria manda apresar a Eliseo. Y dice que el rey de Siria les envió un gran ejército, caballos, para que fueran a apresar a Eliseo, para que lo fueran a apresar. Recordemos allí, por ejemplo, en Segunda de Reyes 6, 15, 17, el criado, el siervo el ayudante de Eliseo tuvo gran temor y le dijo, oh Señor, ¿ahora qué haremos? Eliseo le dijo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Dios, le dijo, Señor, abre los ojos para que este hombre vea. Y dice que le fueron abiertos los ojos a el siervo de Eliseo, y un gran ejército y carros de fuego que estaban acampando alrededor de Eliseo y su siervo. No teman, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí podemos ver claramente que cuando la persona viene a Cristo, que ya no anda conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu y busca su refugio en Dios, entonces esta es la certeza que usted tiene, no tema.
usted está siendo escoltado por un ejército celestial. Y eso es muchas veces lo que necesita el pueblo cuando está con la fe abajo. No temas, no temas, no estás solo, Dios está contigo. Eres una persona que ha buscado a Cristo y que buscas a Dios. No temas, no temas. Allí en nuestro texto que estamos viendo en Éxodo, después de esas palabras, ¿qué es la que dice? Estén firmes. No teman, estén firmes. Estén tranquilos. No vayan a comenzar a desesperarse ni a inquietarse. No entren en pánico, estén firmes. Porque ¿qué pasa cuando entran en pánico? Simplemente podemos correr para acá, correr para allá. Seguramente, por ejemplo, recordemos cómo se llama que en enero del 2017, cuando se dio lo que es el gasolinazo, aumentaron los precios de la gasolina. Y estaban transmitiendo en los medios de que personas se habían metido a robar a las tiendas, a supermercados, habían saqueado, habían sacado hoteles, etc. Eso lo vimos, ¿cómo se llama? En la televisión. Pero cuando sucede, ¿cómo se llama? En nuestro municipio, en Shona, y que también se comenzó a correr y que dijeron, corre. ¿Quién viene? ¿Quién sabe? Pero corre. Y ya después nos enteramos que fue todo eso plan, con maña. Lo que se trató fue de infundir pánico a la sociedad. El pueblo de Israel está acampando a orillas del Mar Rojo. Y puedo imaginar que posiblemente unas personas pensaran salir corriendo, no sé qué yo, pero Moisés le dice, estén firmes, estén tranquilos, no se desesperen, no piensen hacer cosas o locuras, estén firmes, no se muevan de aquí. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, fue arrestado y fue enviado a Roma con otros prisioneros, van allí en la embarcación y dice el texto allí en Hechos 28 que lo sorprendió un viento huracanado y comienza a soplar ese viento totalmente, que comienzan a tener gran temor. El barco se sale de la ruta. Llega al punto que no saben dónde están ellos. Es de noche y imagínense. Y resulta que unas personas de los prisioneros que iban allí querían escaparse para salvar su vida y además querían aprovechar esa oportunidad para huir también. Pero Pablo les dice a los oficiales, al capitán y a los soldados, si estas personas huyen, si estas personas salen de la embarcación, ustedes no pueden salvarlos. Así que esos que intentaban escapar se quedaron allí. Y lo que podemos ver es lo mismo con Moisés. Estén tranquilos, no se desesperen. Es cierto que detrás de nosotros viene Faraón con su ejército, un ejército poderoso, pero estén firmes, estén tranquilos, no empiecen a hacer nada, estén tranquilos, estén firmes. Amén. Recordemos, hay un caso en el que cuando las personas están enfermas, muchas veces la persona puede desesperarse. Es cierto, ¿cómo se llama? Que estar por mucho tiempo en el lecho del dolor es desesperante. A veces se desea ya lo que es
partir de esta vida. Pero cuando la persona, está en esa situación difícil, ¿qué es lo que busca? Busca cualquier medio. Ya el libro de Job nos dice, el hombre daría todo por salvar su vida. Daría todo por salvar su vida. Y van buscando aquí, van buscando allá, médico tras médico, o van buscando, acercándose a las limpias, etc. Entonces, y comienzan a desesperarse. Mas Moisés les dice al pueblo de Israel, estén tranquilos, permanezcan firmes. Y luego viene la expresión que dice, vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Y ya les dijo, no teman, estén firmes, no se desesperen y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Tenemos a nuestras espaldas un ejército poderoso que viene persiguiéndonos, viene nuestra persecución, pero estén firmes, vean la salvación que Jehová hoy hará con ustedes. Igual. Podemos ver claramente que lo que Dios comienza nunca lo deja a medias. Él promete una liberación completa y no a medias. Ya Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ya los lleva, como decía anteriormente, al comienzo de su jornada a la tierra prometida. Faraón, cuando vio los juicios sobre Israel y sobre él no entendía todavía, era una persona así como que endurecía su corazón y no se daba cuenta que estaba peleando con Dios. Él pensaba que se oponía a Moisés, que se oponía a Israel, pero en realidad se estaba oponiendo al Dios vivo y todopoderoso. Amén. Recordemos que Moisés se presenta ante Faraón y le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice que dejes ir a su pueblo. Deje ir a mi pueblo para que me sirva, dice Jehová. Recordemos esa expresión de Faraón diciendo, ¿y quién es Jehová? Yo no le conozco. Y Dios le envía los 10 juicios. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga del ganado, la plaga de la langosta, la plaga del granizo y después esta gran juicio, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Desde el hijo de Faraón hasta el hijo del siervo egipcio, hasta del hombre, hasta la bestia, el primogénito murió. Pero dice el texto que ninguno de la casa de los del pueblo de Israel falleció. Mas en la casa de los egipcios hubo muerte y lamento. Pero aún viendo todo esto, Faraón se resistía, endurecía su corazón para no doblegarse ante el Dios Todopoderoso. Dice el proverbio que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Entonces vemos claramente que Faraón, rey de Egipto, se estaba endureciendo. Él ya había sido reprendido por Dios, mas no entendía.
Finalmente, en la persecución que está haciendo contra Israel los egipcios, ahí van persiguiendo. No se nos escapan estos israelitas. ¿En qué estábamos pensando que los dejamos marchar? Pero ahorita los alcanzamos y ya están atrapados por el desierto. Y van con esa confianza, con esa confianza en ellos de que sí van a alcanzar a Israel y lo van a hacer regresar a Egipto. Pero vemos, el proverbio se cumplió en Faraón. Él fue reprendido, mas endureció su corazón. Y de repente le vino el mal y ya no hubo medicina para él. Vemos que el pueblo de Israel, el pueblo que estaba liderando Moisés, para ese entonces, para ese momento, ya habían cruzado el Mar Rojo. Ya Moisés había levantado la mano y se habían separado las aguas. Y las aguas eran como un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Y pasaron en tierra seca, dice el texto, y entonces para ese momento Israel estaba del otro lado del mar. El pueblo egipcio, el ejército juntamente con Faraón, quieren hacer lo mismo. Están a mitad de mar cuando Jehová le dice a Moisés: levanta tu mano. Y entonces vino el juicio para Faraón, pero ya no hubo medicina para él. Tarde reconocieron que Jehová peleaba por ellos. Allí en Éxodo 14:25 veamos lo que dice el texto. Reconocen que Jehová pelea por ellos, pero ya era demasiada tarde. Estaba peleando a favor del pueblo de Israel. Éxodo 14:25 nos dice que los egipcios expresaron lo siguiente: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Era demasiado tarde. Cuando sienten, las aguas caen sobre ellos y perecieron en el mar. Era demasiado tarde. Y aquí vemos, por ejemplo, pero antes de que se dé este acontecimiento, Moisés tiene la confianza, la certeza de que Dios está peleando a favor de ellos. Y ya Moisés vio que su liderazgo está siendo respaldado por Dios. Ya vio que el poder de Dios está a favor del pueblo de Israel. Y antes de que Faraón perezca con su ejército, ya Moisés le está diciendo a su pueblo: no teman, vean la salvación que Jehová hoy hará con ustedes. Antes de que acontezca esto, ya Moisés está confiando en Dios. Él está peleando por nosotros. ¿Acaso no vimos lo que hizo en la tierra de Egipto? Viene un ejército poderoso tras nosotros, pero Dios está peleando por nosotros. Así que no teman, estén firmes. Cuando vemos cómo se llaman estas palabras de Moisés, palabras llenas de fe, de confianza, de ánimo, infundiendo aliento al pueblo que está temiendo por su vida y que su fe está hasta los suelos, les dice: no teman, estén firmes. Vean, y es aquí donde vemos cómo se llama, cuando expresa: vean la salvación que Jehová hará por ustedes. Él está confiando en Dios. Y finalmente termina esas palabras de ánimo y fe diciendo: Jehová peleará por ustedes. Ustedes estarán tranquilos. Ustedes estarán tranquilos. Hay situaciones difíciles en nuestro caminar cristiano en que rebasan nuestras fuerzas.
rebasan, ¿cómo se llama?, nuestra capacidad y no podemos hacer nada. Pero en esto podemos aprender a confiar en Dios. Estén tranquilos, Dios peleará por ustedes. Dios peleará por ustedes. Amén. Hay allí, por ejemplo, veamos, Jehová siempre ha peleado a favor de su pueblo. En los tiempos en los cuales estamos viviendo, Dios está peleando a favor de su iglesia. A lo largo de la historia, ¿cuántas circunstancias difíciles atravesaron los siervos de Dios, la iglesia de Dios? Se enfrentaron a situaciones difíciles, pero en todas esas siempre estuvo respaldada la iglesia por Dios, estuvo respaldada por Cristo. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo. No prevalecerán. La iglesia de Cristo ha recibido persecución a lo largo de la historia, pero las tinieblas no han prevalecido contra la iglesia de Cristo. Y sigue siendo protección y escudo alrededor de su iglesia, Cristo. Es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Amén. Sigue siendo nuestra fortaleza. Veamos ahora que estas palabras que Moisés dirigió al pueblo de Israel que estaba amedrentado, comenzaba a angustiarse, son palabras que las dirige a un pueblo que ya ha recibido la salvación de Dios. Así que quiero decir lo siguiente y creo que es oportuno decir esto. Antes de que salgan de Egipto, recordemos que reciben mandamiento de festejar la Pascua en Egipto. ¿Esa Pascua en qué consistía? En sacrificar un cordero macho de 1 año sin defecto. Y la sangre de ese sacrificio tenía que ser colocada en los postes y en el dintel de cada casa, en cada familia del pueblo de Israel. Pues el mandamiento era: a medianoche vendrá el destructor y cuando mire la sangre pasará de largo y esa familia, ese hogar no recibirá ningún daño. Mas en la casa de los egipcios vino el destructor y se vio muerte y lamento. Hoy nosotros sabemos y entendemos que el cordero de aquel entonces simbolizaba a Cristo Jesús, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, y así que es necesario que las personas vengan a Cristo, vengan a ese cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario, para que sean rociados por la sangre de Cristo y de esta manera ser librados del destructor. Amén. Entonces, cuando Moisés les está dando estas palabras de ánimo de que no desfallezcan, que estén firmes, estas palabras son expresadas a un pueblo que ha sido redimido, que ha sido escogido, que está sellado con la sangre del Cordero. Ya está sellado este pueblo. En esa noche de la Pascua, Israel nace como nación, nace como pueblo escogido de Dios. Así que Moisés está liderando para ese entonces un pueblo escogido que ha sido salvado por Dios y que están sellados con la sangre del Cordero. Así que en estos tiempos en los que estamos viviendo, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Vengan a Cristo, sean rociados con la sangre de Cristo, vuélvanse de sus pecados y vengan a Cristo. Y así que la persona que hace esto puede tener la certeza de que Dios está peleando por ella. Amén.
Posiblemente los que estamos aquí en esta mañana no tengamos problemas, estemos bien o posiblemente estemos pasando por circunstancias difíciles. Pero si hemos confiado en Cristo, esta es la palabra para ti esta mañana. No temas, está firme y ve la salvación que Dios hará contigo. Dios pelea por ti, tú estarás tranquilo. Esa es nuestra confianza. Así que con esto, pues terminamos. Dios les bendiga.